sobre inteligencia artificial. Gracias, Paco. Hemos comenzado hemos organizado un primer ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial, Ada Lovelace, con la idea de divulgar la inteligencia artificial, conferencias tanto del ámbito de genérica sobre debates sobre inteligencia artificial, como ámbitos aplicados. Vamos a intercalar y bueno, ya está anunciado estas 4 conferencias para este primer año y bueno, son un ciclo que irá teniendo continuar sobre esos años. Y bueno, solo agradecer, como estaba comentando Nerea, infinitamente su disponibilidad, su amable disponibilidad a participar e inaugurar esta primera jornada del ciclo. Y con ello, pues paso la palabra a Paco Martínez, uno de nuestros divulgadores y coordinador de toda la parte de divulgación. Además, ahora pondremos en el chat para que esté interesado también unos podcasts que organiza junto con Rocío muy interesantes. Y paso la palabra a Paco para que presente brevemente a Nerea. Bueno, es ampliamente conocida como una importante divulgadora española, una de las más importantes. Pero Paco, por favor, introduce a Nerea. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, bienvenidos a todos. De verdad, esto ha sido un exitazo. Estamos teniendo mucha gente. Y bueno, sí, y muchísimas gracias, Nerea, por haber aceptado, por venir aquí con nosotros. La verdad es que estamos súper encantados de tenerte aquí y de poder aprender tanto de, bueno, la gente que haya venido, que no esté dentro del ramo para aprender sobre inteligencia artificial y los que ya estamos un poquillo dentro del para aprender cómo se divulga la inteligencia artificial, que también aprendemos. Para los que, como toca las formalidades un poco, bueno, pues Nerea, vamos a leer un poquito el currículum de Nerea, que es doctora en Ciencia de la Computación. También es cofundadora del TechFest, que es un evento de informática y de nuevas tecnologías que lleva ya pues casi 7 ediciones, creo que tengo entendido por ahí, que es Sí, una sí. feria muy grande, muy interesante. Y trabaja, además como ingeniera, o sea, es doctora, pero trabaja fuera de la academia, eso es importante, y trabaja como ingeniera de inteligencia artificial en la empresa Singular, donde hace proyectos relacionados con Machine Learning y visión por computador. Además de todo esto, es un personajazo, porque es una apasionada de la divulgación, de la inteligencia artificial y la robótica. Y esa es la razón por la que la tenemos, porque cuenta como nadie desde las bases de la inteligencia artificial, desde lo más básico hasta cosas complejas como redes generativas, como robots, pasando por todos los aspectos que a veces tampoco se tocan del todo en este tipo de charlas, como temas éticos y demás. Y aparte de eso, pues tiene una jarta de premios. En 2016 Google la nombró Women Tech Maker Scholar, en 2018 la Fundación Cotec la seleccionó como experta en tecnología, talento y género dentro de la red de los 100 de Cotec. En 2019 fue galardonada por la Casa Real con la condecoración a la Orden de Mérito Civil y ha sido seleccionada dentro del top 100 de empresas líderes de España en la categoría Revelación. Y en 2020 la han incluido en el ranking de futuros líderes elaborado por Llorente y Cuenca y en los 21 Change Makers de Forbes. Como veis, ha sido amplísimamente reconocida y aparte de eso, aquí seguramente tiene a muchísimos fans. De hecho, cuando lo dijimos en el instituto, muchos de nuestros doctorandos te conocen ampliamente por toda tu actividad. Así que, sin más, de nuevo, agradecerte del que estés en la disposición a participar en esto y encantadísimo de que sea la conferencia inaugural de este ciclo de conferencias Ada Lovelace. Pues nada, muchas gracias, Paco. Ya veo que, jolín, vaya por convocatoria, 100 personas, madre mía. Pues voy a empezar compartiendo pantalla y yo creo que ya, además, como me has presentado, pues me lo voy a ahorrar yo. y empezamos. A ver, aquí. Ya deberíais estar viéndolo, sí. Perfecto. Vale, pues claro, efectivamente cuando me propuso Paco, bueno, dar esta charla, ¿no? Una de las cosas, claro, que le dije, me acuerdo que me preguntó, oye, ¿qué título ponemos? Tal, y dije, jolín, pues no sé, y ya para todos los públicos, ¿no? Que al final es un poco la idea. Seguramente si sabéis ya cosas de inteligencia artificial, quizá se os quede un poco básica esta presentación, pero bueno, siempre viene bien justo para lo que habéis dicho, ¿no? Para también entender pues, ejemplos que están en Internet que muchas veces quizá pasamos por alto y que ayudan un poco sobre todo a aterrizar, ¿no? Que es la inteligencia artificial de una forma tangible
que la gente de a pie, vamos a decirlo así, pues lo entienda. Como ya me he presentado, bueno, esto lo dejaré ahí en las slides, luego si las queréis. Yo la verdad que es verdad que tenía un perfil muy académico. Pues yo hice la tesis y la terminé a mediados de 2019, en verano. Y una de las cosas que me llevó también a salirme un poco de la investigación, bueno, aparte de que ya todos conocéis pues cómo es el mundo de la investigación, ¿no?, en España, pues fue la divulgación. Fue que había empezado a hacer muchas cosas relacionadas con organizar eventos, divulgación, y fue lo que me hizo plantearme un poco si no sería posible hacer eso también pues desde el punto más de la industria, ¿no?, desde una visión más aplicada. Y entonces, pues una de las cosas, sobre todo pues cuando doy así charlas a institutos y demás, siempre empiezo con esta actividad. No sé si la conocéis. Voy a abrir el chat por si acaso, porque lo tengo aquí cerrado, no voy a hacer que me escribáis y no lo vea. Pero básicamente, una de las cosas que suceden es que sabemos, o sea, creemos que sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, pues porque al final lo hemos visto, ¿no?, casi en películas y tal, pero luego siempre tenemos como la misma imagen así sensacionalista, ¿no?, vamos a decir, el tema de que los robots van a dominar el mundo, que va a haber una IA que nos va a entender cualquier cosa y luego se va a adueñar, ¿no?, de la humanidad. Y la cosa es que ya existen bastantes bueno, pues inventos vistosos que se alejan un poco de ese sensacionalismo, pero sí que nos producen ese efecto wow. Y el primero es este que estáis viendo aquí. Si lo buscáis en Google o ponéis ese enlace, os llevará a una página donde os sugiere que dibujéis 5 palabras, os va a dar 20 segundos para pintar cada una, y el juego en realidad es un Pictionary al uso, ¿vale? Si habéis jugado al Pictionary, pues sabéis en qué consiste, ¿no? Te dicen una palabra secreta, tú tienes que dibujarla y alguien tiene que adivinarla. Salvo que aquí la variante es que la máquina es la que se encarga de hacer, digamos, esa investigación, ¿no?, sobre lo que estás pintando. ¿Qué pasa? Cuando tú le enseñas esto a las personas sobre todo que no están, digamos, estrechamente relacionadas con la inteligencia artificial, claro, se sorprenden mucho una vez han terminado las 5 palabras. No lo voy a hacer ahora porque si no me voy a comer mucho tiempo, pero básicamente, aparte de decirte lo que acierta y lo que falla, ¿no?, digamos que la máquina tiene una voz y está todo el rato pues intentando por cada trazo que haces decir, oye, estás haciendo esto, estás pintando no sé qué, ¿no?, y te va cambiando las palabras. Y cuando terminas, te sale como este resumen por cada uno de los dibujos, ¿no? Aquí os he puesto el ejemplo de una llave. ¿Qué pasa? Que digamos que al ver esto, al verlo así de una tirada, ¿no?, yo ya les digo siempre a mis estudiantes o a gente con la que acude a mis charlas, digo, detente un momento y di, ¿qué tienen en común todas estas cosas, ¿no? Y es que estos son ejemplos que ha pintado la gente a lo largo de todo el mundo, independientemente del idioma con el que han jugado este juego, ¿no? Y aquí se entiende muy bien cuál es el concepto de símbolo, cuál es el concepto de patrón, y cómo muchas veces, dependiendo de la palabra, de lo simbólica que sea, de cuántas veces la hemos visto, por ejemplo, en dibujos animados, que puede parecer una tontería, pues casi todos la pintamos igual. Y esto es asombroso, ¿no?, porque el ser humano al final implícitamente tiene todos esos patrones ya en su cabeza, y cuando te da una herramienta como esta, pues enseguida como que lo exteriorizas, ¿no?, y se ve perfectamente. Entonces esto sirve mucho de pie para abrir un debate, ¿no?, de cómo al final los datos por sí solos no valen nada. Si yo tuviese este dibujo de la izquierda, pues bien, es una llave, pero por sí sola no vale nada. Pero si yo tengo todo el conjunto de datos de la derecha, de repente sí que empiezo a decir algo así como que ya empiezo a tener conocimiento, ¿no?, información sobre qué es esto, qué es este objeto llave. Y claro, todo esto empezó hace ya, o sea, en esta primera parte de la charla voy a hablar de casos que seguramente ya conozcáis, son ya bastante clásicos, pero es que empezó con esto, ¿no? O sea, cuando entramos en el terreno este de las redes sociales, que nadie sabía muy bien qué era eso, ¿no?, de compartir tu vida en Internet, una de las primeras funcionalidades que surgieron en Facebook en concreto fue esta, ¿no?, donde directamente tú clicabas en la cara de tu amigo y le ponías el nombre, ¿no?, le mencionabas para que se quedase ahí la etiqueta y le saliese la foto en su muro. Y esta tontería, pues al final ha fomentado un montón que todos estos sistemas que hay detrás, ¿no?, de reconocimiento de facciones o de puntos de interés de la cara, pues que cada vez sean, digamos, no sé, que estén como más robustamente validados, vamos a decir. Pero si los comparamos, este caso de aquí con este caso de aquí son muy parecidos.
¿vale? Siempre hemos tenido un humano detrás validando lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo, y con eso consideramos que lo ha hecho bien, y cada vez más hemos pasado de una etiqueta manual a un automático, donde ya si veo que esas facciones, ¿no?, correlan con una persona a la que previamente ya he etiquetado, pues directamente le asigno la etiqueta, ¿no? Y empezamos a entender el concepto de inteligencia artificial, que no es otra cosa que al final transformar datos, ¿no?, en información y después en conocimiento, podríamos resumirlo así. Si nos vamos ya a temas de, bueno, de análisis de textos, de contexto, que es una de las cosas que más se ha avanzado en los últimos 2-3 años, pues partíamos de los grafos. O sea, teníamos, no sé, por ejemplo, en obras de teatro, en libros, ¿no?, tenemos una serie de personajes, una serie de lugares, y podemos relacionarlos. Esto lo hemos hecho toda la vida, o lo típico de una investigación, podemos pensar, ¿no?, a nivel criminal. ¿Qué pasa? Que si yo soy capaz de, digamos, cada vez más generalizar esta información, yo enseguida puedo hacer un grafo de casi cualquier cosa, y luego a partir de ahí extraer patrones y conocimiento. Y luego, por otro lado, pues existe la línea, quizá que ya difiere un poquito más de estas dos anteriores, que se va al tratamiento de imágenes, es decir, cómo utilizamos la inteligencia artificial para que entienda qué es lo que está viendo en imágenes y en vídeo. Este caso que estáis viendo, pues es un caso muy, digamos, tradicional de detección de objetos, ¿no? Nosotros llamamos objetos a cada uno de los elementos que vemos en la imagen, y en este caso pues estamos viendo una calle, ¿no? Yo siempre digo que esto es como lo básico, pero imaginaros lo útil que sería esto si, por ejemplo, pusiésemos una cámara que estuviese viendo, pues, qué es lo que está sucediendo, y fuese capaz de detectar una anomalía, como puede ser un fuego o un accidente, ¿no? Y que esa cámara directamente emitiese una llamada al 112. Pues esas cosas antes no se podían hacer, pero cada vez estamos más cerca de hacerlas con todas estas nuevas líneas que nos llegan de la mano del edge computing, ¿no?, y de, bueno, todas las redes 5G y demás. Hay otra línea muy clásica que es IA en salud, que si bien es cierto que todavía pues, se encuentra una fase hasta cierto punto embrionaria, porque todos estos sistemas hay que validarlos, sí que ya nos muestra que la IA cada vez más va a servir para hacer una especie de triaje, ¿no? A raíz de todos estos ejemplos que vamos acumulando, radiografías, MRIs, todo este tipo de pruebas, incluso análisis de sangre, ¿no? Cada vez vamos a ser capaces de, pues los casos más fáciles de identificar o de diagnosticar, pues se sugerirá, ¿no?, con un porcentaje de confianza, diremos, creo que es esto, la IA nos dirá, creo que es esto, y habrá un médico, ¿no?, que en vez de verse 200 casos al día, se podrá centrar en los 30, pues quizá más complejos, y el resto, pues validarlos, ¿no?, como persona experta en este tema. Cada vez vamos a ir más hacia ese enfoque. Y luego, pues bueno, o sea, al final la inteligencia artificial cada vez más está llegando a múltiples sectores. Este vídeo que estáis viendo aquí, este es un tráiler, lo voy a poner así silenciado. Ya tiene años, pero cuando salió bueno, hizo como este efecto wow también, ¿no? Porque esto fue una colaboración de IBM con los directores de esta película que se llama Morgan, y fue de las primeras colaboraciones que vimos que se viralizaron en redes hace años. ¿Por qué? Pues porque le dieron una secuencia de multitud de trailers de películas de terror a este IBM Watson, y entonces hicieron como un filtrado de qué imágenes de la película en concreto podrían formar parte de un tráiler, y luego pues el equipo, digamos, de realización de ese tráiler pues cogió toda esa información y ya lo montó, ¿no? Y se tardaron, pues en vez de, yo qué sé, un mes de trabajo, pues tardaron unos 5 días. De nuevo es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar también en esas facetas incluso más creativas, dejando por supuesto la creatividad al humano, pero sí que digamos que van imitando pues esa capacidad de los humanos para llamar la atención, ¿no?, que al final es el objetivo de un tráiler. Igual que tenemos ejemplos en cine, también los tenemos en estos entornos de visualización, digamos, 3D, que luego se incluyen, ¿no?, como efectos especiales en las películas. Y ya hace mucho tiempo existía un software que se dedicaba a crear estos agentes, ¿no?, y en situaciones, pues sobre todo bélicas de las películas, era capaz de asignar a cada uno de los agentes como determinadas reglas de comportamiento. Y este es un ejemplo que a mí me gusta contar, sobre todo desde el punto de vista de lo que hace la inteligencia colectiva, ¿no? En inteligencia artificial, sobre todo cuando nos acercamos a la robótica,
decimos que tenemos dos paradigmas, ¿no? Uno más deliberativo y otro más reactivo. La inteligencia artificial de hoy en día obviamente está en el plano deliberativo, porque al final lo que hacemos es pues, construir sistemas complejos, digamos, en cuanto a toma de decisiones. Pero el paradigma reactivo es muy interesante en este tipo de entornos, porque al final lo que hacemos es generar pues, una especie de reglas, ¿no? digamos, de causa-efecto, y de forma colectiva parece que se está desarrollando un comportamiento inteligente cuando no lo es para nada. Imaginaros que si sois del bando A y el bando B viene a atacaros, ¿no? Pues lo primero que vais a hacer si veis a alguien del bando B seguramente será utilizar vuestro arma y dispararle, por ejemplo, ¿no? O salir corriendo. Ese tipo de acción-reacción, si se modela de forma colectiva, os va a parecer que lo que está sucediendo tiene bastante sentido y que efectivamente todos los agentes se están comportando como vosotros lo haríais, pero esto os podría pasar también pues como cuando en el metro chocáis con alguien y de repente le decís disculpa, ¿no? La verdad es que cada vez más el enfoque este híbrido, ¿no? entre la parte reactiva y la parte derivativa pues está haciendo que sobre todo en robótica cada vez la interacción sea más, más humana, más natural. Y hay otra línea que la verdad que hoy no la vamos a ver mucho, pero sí que os animo, sobre todo si os gustan los videojuegos, los juegos de estrategia en general, que es la de la aprendizaje por refuerzo. Y os animo a verla porque yo creo que también se entiende muy bien la inteligencia artificial desde este punto de vista. Al final, el campo que más ha crecido, luego lo vamos a ver, de la inteligencia artificial tiene que ver con el machine learning y el aprendizaje automático. Y este enfoque del aprendizaje por refuerzo lo que intenta es emular pues qué conseguíamos cuando, por ejemplo, entrenamos a un perro, ¿no? Para que se comporte bien en casa, que coma las horas que debe y ese tipo de cosas. Al final lo que hacemos es darle un refuerzo positivo cuando se porta bien e ignorarle o darle un refuerzo negativo si se porta mal, ¿no? Pues con esa idea, esta línea ha ido creciendo y ahora se está utilizando, bueno, desde obviamente videojuegos, desde un punto de vista más lúdico, hasta, por ejemplo, banca o hasta incluso para crear enemigos, ¿no? Que se comporten al mismo nivel que tú cuando estás jugando pues, una partida, que es algo también muy interesante, ¿no? Cambiar la dificultad del juego en función del jugador que esté jugando. Y luego, por supuesto, pues tenemos ejemplos que tradicionalmente pues, se han hecho muy famosos y que cada vez también ganan más adeptos. Se va digitalizando toda esa información y organizando, ¿no? Estructurando. Y es el caso de la banca. El caso de la banca, yo creo que a todos os sonará, ¿no? Los típicos casos de detección de fraude, los típicos casos de, bueno, como de robo de tarjetas, ¿no? Aquí entran también los chatbots, los asistentes conversacionales. Es decir, al final nos podemos nutrir de toda la información que tenemos en una empresa o en este caso en un banco y utilizar distintos enfoques de inteligencia artificial para contactar con el usuario, ¿no? En el caso de los asistentes conversacionales podría ser pues, para asistirles a través de pues, una incidencia que ellos hayan detectado, que necesiten ayuda. Si la incidencia se puede resolver pues, casi con un flujo, ¿no? Pues para eso está el asistente conversacional en vez de ir a una persona humana. Si fuese un tema de antifraude, pues lo que podemos hacer es dejar monitorizando, ¿no? La inteligencia artificial todo lo que está sucediendo en tiempo real o bien ejecutándose pues, una vez al día, una vez a la semana, según lo necesitemos. Y en lo que vamos a trabajar es en reducir esa tasa, ¿no? De falsos positivos que siempre nos van a dar algún que otro quebradero de cabeza en el caso de la inteligencia artificial aplicada pues, a banca, ¿no? En general a sectores donde sí que es, bueno, pues el caso de los falsos positivos es un poco tedioso, ¿no? Que sí que puede terminar en situaciones un poco incómodas para el usuario final. Y seguramente otra de las cosas que casi, igual ni os habéis dado cuenta, pero que obviamente Google pues lleva años trabajando, ¿no? Es alimentándose de toda esa información que generan los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, sobre todo cuando nos vamos moviendo para hacer, digamos, trayectos pues, de casa al trabajo o de casa al pueblo o lo que me apetezca. En este caso, todo empezó de una forma pues, muy básica. O sea, al final lo que querían aprender eran comportamientos, quizá no tanto a nivel individual, sino a nivel colectivo, viendo pues, qué calles eran las más transitadas, ¿no? Empezaron con ese código de colores según los atascos y la verdad que a día de hoy pues, funciona bastante bien, en tiempo real se va actualizando y esto se hace con el GPS de los móviles, no tiene otro misterio. Se utiliza el GPS, se utiliza Internet y con toda esa información pues se pinta el modelo en tiempo real, ¿no? De cuánto estimamos que vamos a tardar, por ejemplo, en llegar al trabajo o en hacer una combinación
de transporte. ¿Qué combina aquí de nuevo? Una cosa que hemos visto antes, pues la validación humana. En su día Google te preguntaba, ¿no? Pues ¿estás yendo al trabajo o cuánto has tardado o es este sitio al que querías ir, ¿no? Cuando ibas, por ejemplo, a un bar o similar. Y esa validación humana es la que más sirve muchas veces para entender que nuestro algoritmo o nuestro modelo, en este caso, de datos, pues está funcionando como debe. Hay una línea bastante nueva, aunque en los últimos años yo creo que está un poco ahí silenciosa, que no sabemos demasiado desde el punto de vista de las empresas que ya estaban liderando, en este caso Google con Waymo, también tenemos el caso de Uber, se habla también del caso del coche autónomo de Tesla. Y en este caso pues se avanzó mucho, digamos, entre 2015 y 2018 sí que hubo bastantes avances, sobre todo en cuanto a, bueno, pues al tipo, ¿no?, de sensores que se podían acoplar al coche, en cómo se iba capturando toda esa información, cómo se iba haciendo esa segmentación también de las imágenes y esa detección de objetos. Pero es verdad que yo tengo la sensación, al menos personal, de que con esta de la pandemia, pues obviamente todas estas pruebas se han parado un poco, ¿no? Se han ralentizado. Pero sí que se considera ya un caso bastante avanzado el del coche autónomo. No considero que vayamos a tardar mucho en verlos, sí que creo que al final de lo que se enfrenta este tipo de inteligencia artificial, ahora vamos a entrar ya en los casos más nuevos, es en que es difícil ponerla en un entorno real a funcionar, porque, bueno, como bien sabéis, pues por un lado los humanos le tenemos cierto rechazo a las máquinas, pero es que también necesitamos pues un panorama, digamos, legal que nos ayude, que nos apoye para poner pues, estos coches en un entorno seguro, como podríamos pensar un sandbox, pero también que, por otro lado, pues sea fácil, ¿no?, para el usuario tener esa primera toma de contacto. En Estados Unidos se ha hecho sobre todo pues, a través de estos trayectos, ¿no?, que casi como los taxis te llevan de un punto a otro, y así pues, la gente se va familiarizando con esa tecnología y a la vez los ingenieros se aprovechan de esas pruebas en entornos reales para mejorar esa detección y esa conducción, ¿no?, del coche. Y yo creo que poco a poco irá llegando, pero es verdad que bueno, que primero hay que resolver todos estos temas legales y bueno, pues escuchar también las directrices de Europa, que al final son las que a nosotros nos competen. Hay una línea poco quizá, no sé, divulgada, porque todo lo que vemos de inteligencia artificial se encuentra dentro de ese campo que he mencionado del aprendizaje automático, y es el campo de la planificación y cómo la planificación automática llega a converger con la robótica. Me gusta contar este caso porque en concreto viene de un trabajo de investigación que se hizo entre varias universidades internacionales de Europa y también en colaboración con algunas empresas. Y una de las cosas que se hizo, aparte de montar este rover que veis aquí, muy similar, ¿no?, a los rovers que nos podemos encontrar en Marte ahora mismo, ¿no?, que se han mandado hace poco, es, digamos, ese entorno de pruebas, el cómo consiguieron probar este rover. Este trabajo tiene como unos 3 años ahora mismo, y los investigadores pues, se decidieron ir al desierto del Sáhara a probarlo. Y no fue otro motivo pues que pensaron que el desierto del Sáhara iba a ser quizá lo más parecido que en distancia con Europa, ¿no? Los investigadores eran de España, de Reino Unido y de Alemania. Y pensando en Marte, ¿no?, pues podía ser un entorno bastante similar. Y bueno, pues allí se fueron. Hay todo un Twitter dedicado, si tenéis curiosidad, a ver estos vídeos que fueron subiendo. Ya os digo que tienen ya un tiempo. Pero digamos que lo interesante del proyecto, aparte de ese entorno real, ¿no?, que consiguieron, vamos a decir, emular, es que con inteligencia artificial también conseguían hacer este tipo de cosas. Y esto no se había hecho antes en los rovers, que es adaptar la propia forma del robot, o bien para sortear piedras, o bien para transportar si hacía falta algo en concreto. Tiene digamos, una cabecilla ahí arriba que se puede abrir si es necesario. Y aparte, pues con este gancho de aquí arriba, también se le pueden poner otro tipo de accesorios y lo puede hacer él mismo, ¿no? Esto fue un prototipo, ya os digo, que se hizo hace unos años pues, para tratar de evolucionar con inteligencia artificial pues, estos rovers que van al espacio, ¿no?, y hacerlos cada vez pues, más robustos. Y siguiendo con esta línea de robótica, aunque hayamos hablado de robótica espacial en el caso anterior, pues no podemos olvidar la robótica asistencial. Esto ha supuesto un gran avance, ¿no?, sobre todo en el estudio de la interacción humano-robot,
que tanta falta a veces nos hace porque bueno, pues no podemos olvidar, ¿no?, que existen colectivos que necesitan ayuda y que aunque pensemos que siempre tienen que tener un humano al lado, pues a veces una máquina, ¿no?, según cómo interaccionen con ella, puede resultar de ayuda, pues por ejemplo, como vemos en el caso de la izquierda, para recordarle que se tiene que tomar ciertos medicamentos, o en el caso de la derecha, para hacerle compañía. Muchas de las residencias, y este es un caso de Japón, el que veis aquí a la derecha, ya tiene bastantes años, pues tenían muchos problemas para tener mascotas en las residencias, por temas de higiene también, y porque al final son personas mayores las que viven allí. Entonces, el caso de la foca nuca, pues se supuso un antes y un después, ¿no?, digamos, a la hora de poder tener mascotas artificiales que pues estableciesen ese, digamos, no sé, vínculo emocional con los pacientes. Y a raíz de ahí pues se abrieron varias investigaciones muy interesantes sobre cómo este tipo de robots pueden ayudar un montón en el estudio de la interacción humano-robot. Hay muchos otros para ayudar en terapias de rehabilitación, en temas de autismo, y la verdad es que sorprende mucho el vínculo que se desarrolla súper rápido con este tipo de sistemas, sobre todo con adultos ya entre la tercera edad y con niños, ¿no? Con niños sobre todo es bastante sorprendente. Y hay un caso que también me gusta contar, que es este que veis aquí, el de los Kiva Robots de Amazon, quizá por el sesgo ese que tengo, ¿no?, de que mi tesis la hice en planificación automática y es el área quizá más desconocida de la inteligencia artificial, pero no por ello menos importante. Y el caso de Amazon me gusta explicarlo también porque creo que supieron muy bien reinventarse, obviamente antes que el resto, y aprovechar esa ventaja competitiva que supone el combinar la potencia de un humano con la potencia de una máquina. Amazon tenía un problema y era la variabilidad de objetos que había en sus almacenes, y luego que tenía almacenes pues grandísimos, ¿no? Imaginaros que al final las personas pues se cansan tanto si tienen que desplazarse andando como si tienen que conducir en estos vehículos típicos de almacén, aparte de que te cansas a lo largo del día, ¿no? Y esto lo resolvieron pues dejando una zona autónoma que al final pues estaba controlada por robots, por estos robots que veis aquí que se llaman Kiva, y que son como una especie de rumbas pues bastante más corpulentas, que como podéis ver tienen un anclaje en la parte, digamos, superior, y directamente se llevan la estantería. Las estanterías veis que son como módulos independientes y se las llevan para esto, para organizárselas a los trabajadores que no se tengan que mover, y directamente pues que ellos sean los que de toda la estantería escogen el objeto que necesitan. ¿Por qué digo que este es un ejemplo perfecto de humano-máquina? Porque a los robots se les da muy mal la variabilidad, pero a los humanos se nos da muy bien la variabilidad en ese sentido. Somos mucho más rápidos. Si yo os doy 50 objetos y os digo que me identifiquéis uno concreto que yo os voy a decir, vais a ser mucho más rápidos que la máquina ante tanta variabilidad, ¿no? Para la que no se le puede entrenar o no merece la pena entrenarla. Entonces, aquí lo que hicieron fue, pues, en qué es bueno el robot, ¿no? En este caso, desplazamiento y carga de cosas, en este caso, estanterías, y el humano es bueno con toda esa parte cognitiva, es capaz de coger el objeto en cuestión de segundos, y después el robot se volvería a llevar la estantería a su sitio. Esto se ha aplicado ya a distintos, también lo hace Alibaba y cada vez lo hacen más, bueno, empresas que se dedican sobre todo a la logística. Y bueno, pues no podía dejar, ¿no?, ya hablando de robótica, no podía perder la oportunidad de hablar de Boston Dynamics. Si conocéis el caso de Boston Dynamics, o seguramente hayáis visto a este robot que se llama Atlas y que es capaz de hacer cosas tan alucinantes como esta que veis, ¿no?, del mortal hacia atrás. Y claro, pues es que esta es la imagen que muchas veces se lleva a la gente cuando piensa en inteligencia artificial, y estos movimientos es verdad que sí que tienen obviamente parte de inteligencia artificial, porque está cada vez, ¿no?, el robot calculando cuál es el siguiente movimiento para cada uno de sus motores o de sus grados de libertad, pero no hay que olvidar que cuando trabajas en inteligencia artificial, y ahora voy al GIF que me gusta más todavía que el anterior, lo que ves muchas veces es esto, ¿no? Y esto es lo que te trae un poco a esa realidad que vivimos en los laboratorios, que viviréis vosotros en vuestro grupo de investigación, ¿no?, y que se han convertido ya a veces en meme con esto de los perros y los gatos, ¿no? Y la gente pensando que la inteligencia artificial va a destruir el mundo, y ni siquiera a veces somos capaces de identificar estas cosas tan básicas. Yo siempre
pienso que esto hay que enseñarlo también, que está muy bien lo que llega a la prensa, aunque a veces no es lo más, digamos, ilustrativo del campo, pero yo creo que ver esto también ayuda a darte cuenta de que, bueno, hay mucho trabajo detrás, faltan muchos años, se están avanzando, digamos, en muchos aspectos, pero muchas veces todo lo que vemos hacia afuera consiste en un cherry picking, ¿no? Que llamamos en investigación, es decir, de todo ese conjunto de ejemplos o de pruebas que hemos hecho, solo vamos a contar aquellas pues, que generan ese efecto wow, ¿no? Y también hay que contar, por ser justos, pues, las otras para ver el estado donde está la tecnología. Quería hablaros ahora de casos ya un poquito más cercanos en tiempo y este caso en particular a mí me hizo mucha ilusión porque si bien es cierto que los asistentes conversacionales, digamos, basados en estas reglas, ¿no? Esto se hizo con Dialogflow de Google, pues ya no tienen que decir misterio alguno, o sea, al final es un conjunto de temas, ¿no? Que intentas de alguna forma clasificar y asociarles un pool de preguntas de los cuales vas a hacer pues, una especie de relación, ¿no? Según lo que pregunte el usuario vas a ver qué pregunta se parece más y después le vas a dar una respuesta en consecuencia. Pues sí que ayudan mucho en situaciones por donde tienes mucha demanda. Y el caso del Hispabot coronavirus, la verdad es que nos ayudó mucho a ver cómo distintos perfiles pueden contribuir para que este bot pues, ayude a desaturar esas líneas 112, ¿no? Sobre todo en esa época de pandemia de tanta incertidumbre y de tanta infodemia, voy a decir, ¿no? Y que había mucha información, pero tenías que hacer tú tu propio filtro de cuál era la verdadera. Pues en este caso el reto no fue tanto el propio chatbot, sino el cómo transmites esos mensajes, ¿no? Y es que al final la interacción, esa interacción humano-máquina es súper importante, sobre todo pues, en situaciones, veamos antes la de las personas mayores, pero también por supuesto, es muy importante en estas situaciones donde la gente pues, igual nunca ha interactuado antes con un chatbot, ¿no? Y tienes que guiarla, tienes que tratar de encontrar el flujo que mejor se adapte, ¿no? A distintos tipos de personas, no siempre es sencillo. Y por otro lado, el otro reto era transformar pues, esos textos médicos en algo digerible a través de WhatsApp, ¿no? La verdad es que, bueno, todos estos casos son, o sea, me parecen muy interesantes y cada vez yo creo que vamos a conseguir mayor robustez en todos ellos. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Porque esto también no hay que contarlo. O sea, hemos visto casos más clásicos, hemos visto un poco la robótica, os estaba hablando del caso del chatbot de COVID, pero la verdad es que estos últimos años, si analizáis los últimos 5 años más o menos, se ha pegado un boom brutal en lo que es el área de Machine Learning desde que se han metido pues, todas estas empresas, ¿no? a hacer investigación. O sea, Google, Facebook, IBM, Microsoft, todas ellas están aportando, además muchas están publicando en GitHub pues, todos sus repositorios, ¿no? Todos sus modelos, y esto hace que a día de hoy pues, tengamos ya como una especie de frameworks o modelos listos para usar a nuestra disposición, a nuestra entera disposición. En este caso estáis viendo Prophet, ¿vale? Que es uno de los predictores que más éxito ha tenido, lo ha hecho Facebook y te sirve pues, sobre todo para hacer predicción de series temporales. Pero es que Google, por ejemplo, ya en sus data centers les puso a la inteligencia artificial a aprender de todos esos datos que estaban monitorizando en los data centers relacionados pues, con temas de temperatura, ventilación, etcétera, y ya han puesto una IA en muchos de ellos a controlarles pues de forma óptima, ¿no? Esa temperatura, esa ventilación para que esos servidores duren lo más posible y que además se reduzcan indirectamente las emisiones de CO2, es decir, ya nos movemos cada vez más a esta línea que se llama algoritmos verdes, ¿no? Por otro lado, es verdad que cada vez más estos modelos pues, son más costosos, dejan de estar al alcance de todo el mundo. Supongo que vosotros desde el punto de vista de la investigación pues os enfrentaréis a esto también igual que nosotros desde el punto de vista de la empresa. Y es que, claro, ya es muy difícil estar en la frontera, ¿no? Hablábamos de los casos, digamos, tradicionales, esos sí que están al alcance, pero luego vemos estos, pues, por ejemplo, como AlphaFold, ¿no? Que son modelos basados, en este caso, en la predicción del pliegue de las proteínas, y simplemente para entrenar estos modelos igual han estado pues 15 días o un mes, ¿no? Tirándolos en máquinas, consumiendo un montón de energía, de recursos, para obviamente superar ese ranking, ¿no? Que había de predicción humana y utilizar la máquina para resolver ya ese problema, esa cuestión abierta,
y resolverla además con éxito, pero por otro lado, pues nos deja cada vez más alejados de esa IA alcanzable, ¿no? Vamos a decir. El caso del AlphaFold, yo creo que es el gran ejemplo que se ha salido completamente de todos los casos de uso que estábamos acostumbrados a ver. Siempre hemos estado muy enfocados, ¿no?, a Internet, redes sociales, temas grafos, recomendaciones, tal. Y ahora de repente nos vamos a la biología, ¿no?, que es un tema, bueno, la genética incluso, completamente diferente, y de repente sale una aplicación de inteligencia artificial que es capaz de hacer ese tipo de predicciones para investigar, por ejemplo, pues, el desarrollo, ¿no?, de posibles patologías o de enfermedades. Y esto es, vamos, algo que es brutal. Yo no se consideraba que iba a pasar en el corto plazo. Si hablas con cualquier persona del campo de la biología, seguro que os constata esto mismo. Y lo mismo que han surgido, pues Google, Facebook y todas estas que se han interesado mucho en, digamos, en estudiar esta inteligencia artificial en la frontera, también se fundó para eso OpenAI, ¿no? OpenAI surge casi de un consorcio ahí de inversión de varias empresas y solo se dedican a investigar problemas abiertos de inteligencia artificial. Problemas multiagente, problemas, como hemos visto, de generadores de textos, ahora veremos GPT-3, pero también problemas abiertos en la generación musical. Y aquí están abriendo también bastantes propuestas y bastantes contribuciones que ya nos acercan mucho a esa IA creativa, ¿no?, que parecía que nunca nos íbamos a acercar. Se ha hecho siempre esa pregunta de ¿puede una IA, ¿no?, ser igual de creativa que un humano? Yo creo que todavía falta mucho, que es verdad que la mayoría pues, intenta hacer, ¿no?, imitación, pero sí que es cierto que cada vez más con ese campo de las redes generativas, ahora lo vamos a ver, nos estamos acercando mucho a toda esa parte. OpenAI se ha hecho muy famoso, sobre todo estos últimos 2 años, por GPT-3. Bueno, GPT-2 primero, luego GPT-3. Es un generador de textos que ante un contexto concreto ha sido entrenado con un montón de textos, digamos, generalistas, pero ante un contexto concreto que tú le puedes dar a través de un par de ejemplos, pues es capaz de hacer cosas tan asombrosas como esto, ¿no?, como redactarte una noticia para The Guardian hablando de él mismo, haciendo una especie de ensayo. Y bueno, luego tenéis otros ejemplos que podéis ver en internet. Si buscáis GPT-3 Examples, hay un montón de repositorios donde veréis que se abre una nueva línea, que es qué pasa con, digamos, ese lenguaje natural. Igual que hemos mejorado esa interacción humano-robot que veíamos antes, esa colaboración humano-robot, seremos capaces de utilizar nuestro propio lenguaje para, por ejemplo, pues, decirle que nos programe módulos, ¿no?, muy sencillitos de programación, interfaces. Entonces se está abriendo ahí toda una línea que desde luego cuanto menos promete. De lo último que os voy a hablar es del caso de las GANs, porque creo que también han servido para abrir toda una línea de investigación que no se esperaba, al menos de forma tan temprana, y mucho menos esperaba avanzar, ¿no?, en pasos tan agigantados. Y aquí yo creo que la culpa la tiene un poco, pues, la empresa Nvidia, ¿no?, que también es otro de estos grandes players que está aportando un montón de soluciones a la inteligencia artificial. En este caso, lo primero que se viralizó, o por lo menos a mí de lo que me suena ya en su día, es esta página del This Person Does Not Exist, que está basada en el modelo de Machine Learning de Nvidia StyleGAN. Lo que consiguieron fue generar, pues cada vez que te metes en esa página, se genera una cara nueva que no existe, de verdad no existe 100%. Yo sé que a veces esto llama mucho la atención, pero no existe. Y entonces, claro, aquí se abría toda esa línea de los deepfakes, ¿no? Hasta qué punto, si trabajamos en media, baja resolución, somos capaces de identificar un deepfake y cuánto cuesta entrenar un modelo de este estilo, ¿no?, con estas redes generativas. La verdad es que cuesta muchísimo trabajo. A Nvidia le costó casi un mes de entrenamiento y claro, no es de extrañar cuando luego ves, pues, ejemplos de este estilo, ¿no? Voy a pasar por varios. Aquí veis cómo se entiende muy bien esa referencia que intenta hacer la GAN de contexto y estilo, o sea, unir por un lado el estilo de una foto con el contexto de otra. Aquí vemos también otro ejemplo de Nvidia donde intentamos, pues, de un doodle, ¿no?, de un esquema y que hacemos de dibujo que está asociado a unas palabras concretas, generar una imagen equivalente que podríamos ver, pues, en Flickr, por ejemplo. Vemos también cómo esto ha ido mejorando. Este ejemplo es de prácticamente el año pasado, donde se hizo una GAN para colorear las fotos en blanco y negro, y se hizo otra que es SRGAN
para pasar los vídeos y las fotos de baja resolución a alta resolución y en consecuencia se hizo este vídeo, ¿no? Que es como digamos, un remaster de ese vídeo de los astronautas en la Luna, ¿no? Ahí con el vehículo y tal. Y la verdad que es bastante impresionante ver cómo la tecnología pues, avanza de forma, pues, no sé, increíble. A mí de verdad que me maravilla y sobre todo esta línea de las GANs creo que nos va a traer cosas muy buenas. Es verdad que hay que aprender a controlarlo y identificarlo, pero nos va a traer cosas muy buenas. Por concluir la charla, pues ¿a qué llamamos inteligencia artificial? Si tuviese que resumirlo de alguna forma, pues de forma, digamos, académica, ¿no? Es ese programa de computación que reúne características y comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal. Esto sale en todos los libros prácticamente de inteligencia artificial. A mí lo que más me gusta enseñar es esto, y aquí sí que se ve cómo, digamos, hay tres áreas desde donde se construyen esas bases de la inteligencia artificial. Primero, aprendemos a representar el conocimiento, porque si no hubiésemos aprendido a representar todos estos conceptos, a jerarquizarlos, a encontrar estructuras, sería imposible haber seguido construyendo encima, ¿no? Y luego llegó la planificación, que ya aparte de coger todos esos conceptos, lo que hacía era ponerlos en orden, darle una secuencia de pasos para aprender a razonar. Y después llegó el aprendizaje, ¿no? Una vez sabemos o empezamos a razonar de forma casi secuencial, el aprendizaje automático nos ha enseñado que podemos partir de un conjunto de datos, extraer patrones y de ahí generar conocimiento. Y luego tenemos tres áreas que son pues mucho más aplicadas, ¿no? En la visión por computador nos enseña a entender qué vemos en imágenes y vídeo. El procesamiento del lenguaje natural nos enseña a entender nuestro propio lenguaje, nuestros idiomas, digamos, lo que nos hace humanos sobre todo. Y por último la robótica, que al final no es otra cosa que la combinación casi de trocitos de las anteriores, que además añade un cuerpo físico y lo hace, es verdad, un poco más complicado, sobre todo cuando intentamos meter la inteligencia artificial, pero que cada vez pues está avanzando, ¿no? con más robustez y solidez. Hay muchísimos campos de aplicación, ya hemos visto muchos, aquí os he puesto algunos a modo resumen, pero no me voy a detener. Sí que me gustaría hacer una mención a que todo esto pues, empezó hace ya años, pero no hace tanto. Al final, si nos vamos digamos, a los años del test de Turing, bueno, pues es que fue 1950 por ahí, tampoco ha pasado mucho más. Y fijaros todo lo que hemos avanzado, ¿no? Al final el test de Turing lo que proponía era, ante un entorno completamente ciego, pues que un humano, ¿no? distinguiese, según la lectura que veía de dos pantallas, cuál era el humano y cuál era la máquina, ¿no? Yo creo que cada vez estamos pues, más seguros de que vamos a poder emular esta demo con todas estas inteligencias artificiales que ya se van a ese enfoque más generalista, como puede ser GPT-3. Y si miramos hacia atrás, pues yo creo que vamos en una dirección apasionante. Claro, nadie sabe ahora, con todos estos avances que ha habido en los últimos 5 años, pues dónde vamos a estar, ¿no? En los 5 siguientes, que será lo próximo. Pero de lo que sí estamos seguros es que pues, para aprender inteligencia artificial, sobre todo, pues hemos pasado por las matemáticas y por la programación. Si bien es cierto que las matemáticas ya no son quizá tan esenciales desde el punto de vista de que cada vez hay pues, más capas de abstracción, ¿no? Todos estos frameworks y todos estos modelos que ya se nos ponen a nuestra disposición y que hacen que más gente pues, sienta interés por el campo, sí que es cierto que yo creo que son los dos pilares sobre los que nos apoyamos. La programación, ya sabéis que al final pues, es un conjunto de palabras, ¿no? Casi a modo de receta, pues que tenemos que ir dándole forma para que nuestros programas hagan lo que queramos. Y obviamente pues, se parece mucho a esto de los hechizos mágicos, ¿no? Pero siempre pongo la foto de Hermione Granger porque me parece que hace un símil muy bueno. Pero sí que es cierto que las matemáticas, por muy raro que parezca, pues sobre todo en entornos ahora muy relacionados con lenguaje, ¿no? Antes quizá nos íbamos más a la teoría de grafos y todas estas cosas de etiquetado de amigos y demás, pero en los últimos años es verdad que sin las matrices pues no hubiésemos podido avanzar, ¿no? En todo ese procesamiento de imágenes, en todo ese cómputo que ahora se hace con chips muy orientados a esa multiplicación de matrices y transformación. Y por otro lado, también a los embeddings, ¿no? Todas estas estructuras que nos están permitiendo al final entender cuál es el contexto de una palabra, o más bien que la máquina lo entienda, o sea, cómo se sitúa una palabra de cerca respecto a otros términos, ¿no? En un contexto concreto.
Entonces, no hay que dejar de vista bueno, que las matemáticas al final son lo que ayudan a las máquinas a entendernos y luego, sobre todo, pues, que cada vez profundicemos más en estos 5 pasos que vemos aquí, ¿no? Desde que tenemos los datos, cómo los recuperamos, hasta, por supuesto, el diseño de los algoritmos y esa toma de decisiones. Si habéis trabajado alguna vez con inteligencia artificial, esto sonará. Al final, nosotros lo que intentamos sobre todo es pegarnos mucho con los datos, que es este bucle que tenéis al principio, ¿no? A la izquierda de la diapositiva, donde intentamos sacarle tanto el mayor jugo posible, antes incluso de irnos al propio modelo, y después pues nos pegamos bastante con ese entrenamiento y validación de que lo que estamos haciendo pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para el usuario, tiene sentido también para nosotros. Donde se está moviendo ahora la inteligencia artificial es en el siguiente paso, que es llevar ese entorno de laboratorio a producción, ¿no? Y ahora es cuando empieza a haber pues, todos esos retos, ¿no? De cosas que en el laboratorio funcionan, en el entorno real no. Y ahí es donde podríamos decir que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos haciendo este bucle donde vamos, pues digamos, pasando datos, ¿no? Nuestro algoritmo va aprendiendo, va extrayendo patrones, pero necesitamos esos conjuntos test de entornos reales. Aquí he dejado a continuación unas transparencias así un poco a modo de resumen, porque sí que es verdad que como a lo largo de la presentación pues suelo mencionar muchos temas, luego siempre me dicen, oye, ¿tienes algo pues así que podamos tirar, ¿no? Resumen o que podamos enseñar sobre todo para entender los conceptos clave? Pues aquí están muchos de ellos, ¿vale? Tanto el bucle de aprendizaje como dónde se encuentran todas estas redes de neuronas, ¿no? Que hemos ido mencionando. Y bueno, yo creo que la imagen quizá que lo resume bien es esta, ¿no? Que al final siempre hay un proceso de entrenamiento y hay otro proceso de inferencia donde lo que hacemos es pasarle una imagen nueva, ¿no? En este caso, o una frase nueva y le pedimos algo en consecuencia a la máquina. Por último, y ya sí que concluyo del todo, sí que quiero incidir en que, claro, todo esto que estamos viendo, todo ese campo del Machine Learning, es verdad que tradicionalmente se ha llamado pues, digamos, una IA de caja negra, ¿no? Es una caja muy opaca, no tenemos transparencia en cuanto a todos los pasos que se llevan a cabo y en cuanto a las decisiones, ¿no? Que va tomando la máquina, porque como he dicho, casi todo pues, está formado por estructuras matemáticas bastante complejas, que aunque sean multiplicaciones en su mayoría de matrices, pues claro, con cantidades de datos ingentes se hacen pues incontrolables, ¿no? Desde el punto de vista humano. Entonces, cada vez más se está abriendo una línea que arroje un poco de luz sobre todo este campo que está creciendo tanto, que son estos algoritmos, ¿no? De explicabilidad que nos aportan, en cierto modo, por un lado trazabilidad, por otro lado explicabilidad. Yo creo que aquí queda todavía mucho trabajo, pero sí que creo que es uno de los pilares de esta IA contemporánea, ¿no? Podríamos decir que son estas 3 cosas. Por un lado, seguridad y privacidad del usuario, transparencia desde el punto de vista de los algoritmos y cómo nos llevamos eso pues, a la educación, ¿no? a todos estos programas, tanto reglados como no reglados, para que la gente se actualice y empiece a utilizar estas tecnologías. He dejado también aquí un conjunto de referencias sobre casos de sesgos que podéis utilizar o bien como material educativo o bien como curiosidad para que sepáis un poco pues, qué cosas han sucedido, ¿no? Por qué se está hablando de todo este campo de explicabilidad, cuáles han sido, digamos, los por proyectos o trabajos que han dinamitado, que han cuestionado más bien estos algoritmos. Y bueno, pues por aquí podéis ver, o sea, un montón de, ya os digo, de ejemplos que solamente ya con verlo lo vais a entender. Y os he dejado también un test que a mí me gusta mucho recomendarlo para que entendáis también que no es solo la queja, sino la dificultad de cómo digamos, se puede arreglar todo esto, porque al final cuando nos vamos a la IA aplicada a los usuarios entendidos como humanos, siempre al final pues terminamos perjudicando a alguien. Obviamente hay que seguir refinando esos algoritmos, pero uno de los campos quizá pues más que generan mayor, no sé, discrepancia pues el de los coches autónomos. Y el motivo pues son todos estos escenarios éticos, ¿no? Que cuando pues va a sufrir una catástrofe y entonces pues a quién elijo, ¿no? A quién debería elegir este vehículo autónomo. El caso de Molar Machine fue un proyecto del MIT, podéis hacer el test aún, está en varios idiomas, y lo que se intenta dar es bueno, como una especie de resumen ante 13 escenarios que van a proponer, de si tienes tú algún propio sesgo que ni siquiera te has enterado, ¿no?
a la hora de elegir entre quién sobrevive, como también pues qué elige el resto del mundo al respecto, ¿no? Y aquí se dieron cuenta pues también de patrones culturales, de cómo pues había ciertos sectores de la población que preferían pues igual salvar a las personas mayores, otros los jóvenes. También vemos temas económicos, ¿no? Ejecutivos o gente, digamos, homeless. Y bueno, pues eso, que sepáis que aquí hay un batiburrillo de ejemplos que yo creo que os van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en ese campo de la ethics, que siempre hay mucho interés. Y tres de mis referentes son estas tres mujeres que veis aquí. No es casualidad, además, yo creo que las tres sean mujeres. Creo que es un campo que de forma, digamos, orgánica, pues claro, tiene muchas voces femeninas porque también hemos sido a las que más ha afectado la tecnología de forma negativa. Y luego, pues una última reflexión que es que, claro, ya lo hemos visto, ¿no? Cada vez la IA en la frontera está más cerca de todas estas empresas, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, y más lejos de las universidades. Ha habido una migración brutal en Estados Unidos de profesores que se han ido de las universidades a las empresas. No tiene por qué ser necesariamente malo, pero sí que es algo a lo que prestar atención, porque desde luego no es lo mismo investigar en una entidad pública, ¿no? Que en una entidad privada. Y claro, otra de las cosas que sucede es que como cada vez tienen más poder, pues cualquier idea que salga nueva, ¿no? Cualquier startup que se atreva o spin-off a sacar algo novedoso, pues seguramente sea absorbida por una de estas grandes. Entonces, bueno, pues habrá que prestar atención también a estos potenciales monopolios que se están formando y ver cómo desde Europa, pues a ver si somos capaces de regularlo o simplemente al final nos convertiremos en, no sé, consumidores, ¿no? de todas estas tecnologías nuevas. Hay esperanza, todavía la inteligencia artificial, aunque esta foto ya tiene unos años, es muy embrionaria, tanto en España como en Europa. Yo creo que queda mucho por hacer. Y si me preguntaseis una forma de empezar, si os queda muy lejos el tema, pues hace poco se ha traducido al castellano este curso que a mí me parece sobre todo espectacular porque no tiene vídeos ni nada, se está hecho pues así de forma ilustrada y muy cercana y creo que os puede ayudar a entender pues lo que he contado en esta charla, pero de forma quizá más estructurada, en forma de currículum de aprendizaje y desde luego que merece la pena que le echéis un ratillo y lo intentéis terminar. Y nada, pues si hay alguna pregunta, encantada de contestar y gracias otra vez por invitarme. Bueno, no sé si va a hablar alguien, pero bueno, para empezar, Nerea, muchísimas gracias de nuevo por la charla, ha sido súper aclaratoria. Y de hecho, bueno, yo personalmente, o sea, a un nivel personal, me encantan estas cosas porque me pone otra vez de nuevo en perspectiva, ¿no? Todas las cosas. Muchas veces cuando estamos trabajando en estos temas, estás tan Está centrado, metido. que de repente, oh, Dios, se me había olvidado que existía la robótica, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, sí, Eh, totalmente. Así que bueno, como decía, bueno, es que estoy leyendo ahora el chat a ver si ha habido alguna preguntilla. Veo, Dani, que ha puesto el enlace al podcast que tenemos sobre inteligencia artificial. Así que gusta, Dani. Tenéis también podcast, joven, Y estamos completo. intentando divulgar un poco la investigación que se hace en el instituto. Pues sí. También a gente, pues eso, interesada, pero tampoco especialmente expertos en el tema. Y bueno, la iniciativa estamos ahora despegando con todo esto y aprendiendo de Sí, los sí, buenos. sí. Y a ver, Tiene a Nuria, Ah, en mira, el chat Nuria. que quiere preguntar. venga, Hola Nerea, lo siento que no me puedo poner la cámara. Bueno, lo primero, gracias por ofrecerte a venir. O sea, a mí me sorprende mucho, bueno, por un lado yo ya te sigo en redes sociales y aún así me sorprende tu currículum y yo soy estudiante de doctorado y aún así me ha sorprendido muchas de las cosas que has dicho en la charla, así que genial. Y yo te quería preguntar un poco, de forma un poco transversal a la charla en realidad, sobre, bueno, un poco, bueno, tú divulgas bastante sobre esto, pero a raíz de lo que se habló en el programa de Gameplays, que apareciste de la semana pasada, ¿cuál crees que debería ser el papel de la mujer en toda esta revolución que va a haber de la inteligencia artificial? ¿Y cómo crees que debería regularse? ¿No? Porque, o sea, en Gameplay se trata un poco por encima, ¿no? Pues las leyes de paridad, etcétera, que al final, no sé si un poco más discriminan que ayudan y después, o sea, que yo por ejemplo, pienso que la solución está en la educación, pero a día de hoy estoy haciendo charlas en colaboración con el Instituto de la Mujer, ¿no? Como para motivar a las niñas que estudian tecnología así. Y no sé, parece que nada es suficiente. No sé qué piensa. Bueno, o sea, yo creo que lo primero es ser conscientes de que no se va a arreglar en el corto plazo.
yo creo que la forma, digamos, en la que se ha contado la tecnología es una forma pues muy enfocada a un tipo de persona y son, en este caso, los hombres, ¿no? Son hombres exitosos que tenían ya pues empresas y demás y que al final, sobre todo al principio, pues se aprovechaban de la tecnología, ¿no? Para quizás terminar su trabajo antes, ese tipo de imagen, ¿no? Que luego se transformó en Silicon Valley y en estos emprendedores jóvenes, ¿no? de éxito. Yo creo que hay que empezar contando pues eso, que la tecnología también tiene su impacto social, que cada vez es más transversal, porque es verdad que esto ha cambiado mucho. O sea, no puedes comparar la tecnología de los 90, ¿no? con la de ahora 2020 y más si hablas de inteligencia artificial. O sea, que hay ahora campos de, digamos, casos de uso en todos los campos o casi todas las industrias. Ya te digo, sí que, pues eso, ser consciente de que en el corto plazo este tema de paridad no se va a resolver. Al final todo esto pues hay que trabajarlo desde bien pequeños, ¿no? Por un lado tenemos la perspectiva de género, que también habría que, digamos, de alguna forma introducirla en los currículums de aprendizaje, pero empezando por formar también al profesorado y luego también por redefiniendo, no sé, un conjunto de ejemplos. O sea, hace poco pues estaba viendo yo no sé si era del Instituto de la Mujer, pero vamos, alguien había sacado un estudio, ¿no? Que no había ninguna referencia de mujeres artistas ni filósofas en los libros de la ESO y de bachillerato, y estaba pensando que es verdad. O sea, yo no conocía a ninguna de ninguno de los dos campos, ¿no? Y eso puede estar pasando en muchísimas áreas. Entonces, hasta que todo eso no se equilibre, yo creo que todo esto pues va a seguir igual. Es verdad que ahora se habla más de todas estas, vamos a llamar carreras STEM, pero claro, tampoco es la panacea. O sea, ahora al menos podemos decir que se divulga más o se visibiliza más, pero si tú sigues sin verte, pues digamos, reflejada, ¿no? en ciertas mujeres también que se dedican a esto, y esto lo vemos en las influencers. Yo siempre lo explico con este ejemplo. O sea, porque de repente todos los jóvenes quieren ser influencers, pues porque lo ven en Instagram y quieren, lo desean, ¿no? Porque se ven reflejados en que ellos podrían llegar a eso. Pasaba antes con los futbolistas, ¿no? Pues lo mismo, si nunca has visto una científica, si nunca has visto una tecnóloga, si no sabes realmente qué es la tecnología, no solo has visto el ejemplo de Big Bang Theory o series así, pues es que es normal que no te atraiga, porque estás en una época en la que quieres encajar, ¿no? Y además, una de las cosas en las que pecamos mucho es que los ejemplos que ponemos siempre son como muy obsoletos, ¿no? Y os pongo el ejemplo de Ada Lovelace. Ada Lovelace está muy bien, pero es que es una mujer que si tú se la enseñas a una chavala de 15 años va a decir, pues qué bien. O sea, Claro, quiero decir. Entonces, no es que tengamos que borrar la historia, que tampoco es eso. O sea, está bien visibilizar y hablar de esas referentes que comenzaron, ¿no? Construir también este campo de la computación, pero es también buscar qué cosas están haciendo, ¿no? Y es enseñarles, pues, a, no sé, a una Elena García Armada, a una Luz Rello, ¿no? A Pilar Manchón, y decir, oye, es que esta gente pues ha llegado muy lejos también y han construido sus propias carreras y no necesariamente siempre viniendo del campo tecnológico. Eso sí, dentro de empresas y universidades yo sí que estoy a favor de poner mecanismos que incentiven que cada vez haya más mujeres en puesto de dirección, porque si no, esto no va a cambiar. O sea, vamos, eso lo tengo clarísimo, cristalino, que también quiere decir que es verdad que hay gente que está a favor o en contra de, en este caso, pues de cuotas, ¿no? O de mecanismos de este estilo, pero es que yo lo siento, pero es imposible que esto cambie si no se intenta, pues al menos, en Ya cierto parece modo, como, obligar, ¿no? sí, como que el resto de Porque soluciones son más a largo plazo, ¿no? claro, pero es que cuando te pones a estudiar, ¿no? Y yo al principio yo no, a mí no me gustaba el tema este de las cuotas, cuando a mí me hablaban de esto. Pero es que luego, claro, te pones a leer, ¿no? Temas de sesgos, temas de cómo decidimos, que nos pensamos que estamos decidiendo de forma objetiva y luego resulta que no, ¿no? Y se ha demostrado en papers también que no es lo mismo hacer un blind review que hacer pues un review, ¿no? Con los nombres ahí de forma explícita. Es que quiere decir que es los típicos sesgos, ¿no? Que tenemos pues al ver a ciertas personas que los asociamos, ¿no? a ciertas profesiones. A mí alguna vez me han preguntado, ¿no? si era la novia de alguno de mis compañeros, porque estaba de repente en una conferencia técnica. Entonces, cuando te pasan esas cosas, es cuando te das cuenta de que o pones cuotas y empiezas a permitir que esas mujeres entren en estos comités, ¿no? de dirección y que también aporten un poco su visión, o nunca va a cambiar, porque siempre vamos a tratar de escoger
a ver, al que más se parezca a nosotros, ¿no? Y esto te lo puede explicar muy bien gente de recursos humanos o gente que se dedique a procesos de selección. Pero es que hay o sea, es que todo el componente psicológico este es, o sea, enorme. Y luego también que no tenemos que caer, y ya termino, que me enrollo mucho con este tema, no tenemos que caer en que escoger a una mujer sea solo porque es mujer. O sea, es que muchas veces ni siquiera se le da el beneficio de la duda de que su currículum y su trayectoria son mucho mejores que la de cualquiera de sus compañeros, ¿no? Y una cuota no significa que te vayan a elegir por ser mujer, significa que, oye, es que tiene que haber diversidad. O sea, es que si no, pues tu equipo siempre va a pensar igual y todo el mundo estará de acuerdo y ya está, y no podrás enriquecerte, ¿no? de esa diversidad. Claro, claro. Pues muchas gracias, Nerea, y de nuevo muchas gracias por venir y un placer estar en esta charla. Igualmente. Gracias, Nuria. ¿Podría hacer una pregunta? Claro, claro. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Oye, enhorabuena. Buenas. Es una gozada, ha sido una gozada escucharte. Pero a mí me gustaría, por llevar a una comparación, como se dice inteligencia, y el concepto que tenemos de inteligencia está clarísimo, al decir artificial, ¿qué podríamos comparar con la inteligencia artificial con la inteligencia humana? Pues es que, claro, o sea, yo ahora voy a entender un poco claro, el de dónde viene el nombre, ¿no? O sea, inteligencia artificial, yo no sé si artificial fue el término quizá que deberían haber puesto, pero al final, claro, lo que intentaban era como buscar un término que tratase, a ver, como de emular, ¿no? Esas conexiones cerebrales y tal, teniendo en cuenta cómo creemos que aprendemos los humanos todos estos conceptos. Pero de símiles yo te diría que cada vez tienen menos, ¿eh? O sea, ya te digo, desde el momento en el que ya encontramos estas estructuras matriciales y ya empezamos a hablar de espacios multidimensionales y demás, yo creo que cada vez tienen menos en común con el procesamiento, con el proceso de razonamiento humano como tal. No sé, no sabría decirte por ahí en qué se parecen 100%. Es que, pues, ¿cómo decirte? Yo me he dedicado mucho al tema de diseño y tal, y entonces cuando ves un resultado de un diseño con inteligencia artificial, pues estás viendo que tiene una capacidad enorme de hacer, por ejemplo, trabajar todo el material del que se compone una pieza, y el que no trabaja lo quita. Entonces, pues no lo sé, es algo que, claro, dices, pues si lo hablamos como inteligencia artificial, como inteligencia humana, pues parece que es como si fuera una persona con una experiencia grandísima, un conocimiento grandísimo y sabiendo de todo lo que conoce, sabiendo lo que es bueno y malo. No sé, es por decir o sea, algo. quizá el campo que más se pueda parecer sería el de aprendizaje por refuerzo. Yo creo que es donde más hemos conseguido emular, quizá, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver pues cómo aprenden, ¿no? Los bebés o los niños pequeños, sí que se parece mucho pues ese sistema de reglas, ¿no? Esos refuerzos positivos, la repetición también de hacer varias veces, ¿no? Fallar varias veces y al final ya como que das con la tecla, ya lo haces bien desde ese momento en adelante, pero ya, o sea, entiendo por dónde vas, pero no es fácil, yo creo, tener una respuesta, no, a eso. Pues muchas gracias, muchas gracias. Nada, a ti. Nerea, soy Paco Herrera. Mira, permíteme una pregunta. Hace un momento has puesto el ejemplo de OpenAI, la empresa de los Macs, y realmente una gran empresa en la que, bueno, GPT-3 es realmente actualmente el modelo más importante que hay de generación de lenguaje. Y todos los grandes, si ponemos los grandes ejemplos, o has puesto todo el tema de biología, los nuevos resultados de Google, de DeepMind. Todos estos grandes avances vienen básicamente de grandes empresas americanas actualmente, al margen de todo el desarrollo que se hace en China. Tú trabajas aquí en una empresa que una empresa ya de cierta importancia que desarrolla IA.
¿Cómo ves las posibilidades de las empresas españolas, de la empresa europea en general? Porque creo que prácticamente es una situación frente a las grandes empresas americanas que actualmente primero son las de los grandes desarrollos y como tú has puesto en una transparencia también, cuando una startup surge y pega un salto por algún módulo nuevo, pues DeepMind es el gran ejemplo de la IA inglesa, llegó Google y la compró y probablemente pues la siguiente empresa que pegue ese salto como DeepMind puede también ser comprada por Google, Microsoft o quien toque. ¿Cómo ves el futuro de la IA europea en este contexto? Pues fíjate que es que yo cada vez siento más que estamos en otra liga. Esto, claro, pasa mucho en el mundo de las empresas y es algo que, claro, estaba bastante pues cegada, ¿no? Porque en el mundo académico, me decía antes, Paco, que estás como tan metido en tu tema que te cuesta a veces salir un poco y ver qué es lo que está pasando. Y claro, cuando te vas a hacer IA, ¿no? A una consultora, que al final es donde trabajo yo, aunque es verdad que hacemos mucha innovación, pero no deja de ser consultoría, como podríamos entenderla, ¿no? Al uso de lo que significa la palabra. Claro, nos pasan estas cosas que te preguntan, ¿no? Y oye, ¿cómo puedo hacer pues, un modelo que detecte, yo qué sé, defectos, ¿no? En torres eléctricas cómo puedo hacer un modelo que genere caras o genere, yo qué sé, un retoque fotográfico. O sea, yo creo que hay que ser también muy realistas en el sentido de que, claro, nosotros no tenemos los medios que tienen todas estas empresas grandes y eso tiene un coste y ese coste hay que pagarlo, ¿no? Cada vez más nos estamos moviendo, fíjate que yo al principio pensaba que igual era malo, pero creo que por lo menos si se sigue fomentando este open source puede no ser tan malo, que es el disponer de modelos preentrenados ya que hagan ciertas cosas, ¿no? Yo creo que eso facilita también mucho el acceso. ¿Dónde creo que va a estar nuestro rol? Pues por supuesto en, obviamente, implementar todos estos sistemas. Hablaba de una cosa que hablamos muy poco realmente en inteligencia artificial, que es cómo te llevas todos estos experimentos, ¿no? Y modelos experimentales a producción. Y es que es un tema que ahora toda esta tendencia se llama MLOps, ¿no? Todos estos pipelines ya no de entrenamiento, sino de cómo te pones a hacer inferencia, cómo haces que el modelo siga registrando, ¿no? Todo ese aprendizaje que hace en un entorno real. Yo creo que ahí sí que vamos a tener mucho que decir. Obviamente también Estados Unidos, pero Europa pues todavía por ahí puede ponerse a la cabeza. Y luego, bueno, pues se habla mucho del componente este regulador de Europa, ¿no? A mí ahí sí que me queda un poquito más lejos, pero es verdad bueno, que Europa en ese sentido siempre ha apostado por legislar, digamos, protegiendo al usuario, estableciendo pues ciertos marcos digamos, legales que de alguna forma pues, nos ayuden también a que no estén siempre puestos los datos, ¿no? Por ahí perdigos, que sepamos dónde están, que haya trazabilidad y tal. Y aquí sí que es verdad que hay como una iniciativa de un cloud, una especie de cloud bajo ciertas, no sé, normas europeas, ¿no? Que se pueden suscribir todos estos third parties, pero bajo legislación europea, ¿no? Que es este proyecto Gaia. O sea, yo creo que va a haber mucho movimiento en esas líneas. Aquí, claro, la principal pregunta es si legislas estás matando la innovación o no la estás matando. Que también, o sea, alguna vez me ha llegado esta pregunta. Yo creo que con tal de que no nos convirtamos en menos consumidores, que también tengamos opción, ¿no? de exportar de vez en cuando avances, pues yo creo que iremos bien, pero vamos, o sea, que hemos llegado tarde a la IA, o sea, 100%, pero porque la inversión al final está en otros países, o sea, aquí cuesta mucho, o sea, y es más, o sea, en el caso de Singular, ahora que lo mencionabas, mucho de mucho de nuestra financiación viene de Estados Unidos, precisamente. ¿No? Se decidieron ir allí hace unos años y los grandes proyectos, las grandes cuentas están allí, no están aquí. O sea, y hablando de que Singular, la mayoría de su core de trabajo lo tiene en España. Entonces, bueno, o sea, que al final te das cuenta de que puedes hacer distintos tipos, ¿no? de consultoría y lo que hay que intentar, yo creo que es ser consciente de dónde estamos y sí que ayudar. O sea, yo creo que sí que vamos a ayudar un montón pues, a todas estas transformaciones, ¿no? digitales, tanto de las personas, de las compañías, de las entidades. O sea, yo creo que ahora llegan tiempos muy interesantes para poner en práctica todo esto y tratar de aportar también nuestro granito de arena. O sea, que no hace falta quizá estar ahí en la frontera de la IA, que es verdad que yo creo que ese partido ya lo hemos perdido, pero sí que también
pues intentar aportar nuestro punto de vista. Y luego no lo he dicho, pero el castellano. O sea, el castellano, aquí tenemos un punto también muy interesante de qué pasa. O sea, hay un montón de hispanohablantes en el mundo y los modelos, digamos, basados en español no son los mejores, nunca lo han sido. Pues ahí también tenemos mucho que decir y yo espero que eso sea liderado también por gente pues que esté en España, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Creo que sí. está silenciado. No, sí, perdón, sí, me he dado cuenta, estaba silenciado, que estaba, para que no se escuchara el perro que está por ahí ladrando. No, la parte del castellano es cierto que hay ahí en la parte del lenguaje natural, ahí tenemos todo un nicho muy importante de desarrollo. Es decir, es cierto que los modelos están diseñados en inglés y bueno, pues la solución no es traducir el castellano al inglés para luego modelos, pierde la ironía, pierde el sarcasmo y pierde toda la riqueza del idioma. Claro. Aparte de que bueno, necesita modelos en castellano. Ahí en la parte del lenguaje natural tenemos un gran reto abierto y ahí España esperemos que con la estrategia nacional y la apuesta por el castellano pueda liderar ese enfoque. Y comparto lo que tú dices. En muchos casos lo que toca llevar, los grandes modelos de deep learning, los famosos, son de Google, Microsoft o de grandes compañías y al final lo que hace es el llevarlo a las aplicaciones concretas, hacer el ajuste. Eso Y es. lo hacemos en investigación y lo hacéis vosotros cuando toca en la empresa, pues coger modelos estándar que, como te has comentado, seguir metodología MLA y llevarla al ámbito de las aplicaciones de turno. Ahí donde, obviamente en el ámbito de las aplicaciones hay todavía estamos en los inicios de la inteligencia artificial. Como Totalmente, sí, sí. Queda mucho por ver todavía. Pues no sé, Paco, si hay alguna otra pregunta en el chat, Paco. Pues yo creo que ya no, ya si alguien quiere decir algo, que hable ahora o calle para siempre. Me están preguntando si va de un certificado de asistencia, pero creo que eso no es para Nerea. No, espero que no. Que nos mande, Carmen, mándanos un email y te damos un certificado de asistencia. Me mandé una imagen más realista de Ada Lovelace, porque siempre ponen esa imagen que no, además en el siglo en el que ella estuvo viva existía la fotografía. Y mientras, cuando comentaste Bueno. que los ejemplos que utilizan en la academia son siempre obsoletos, tal cual, y hay fotos suyas más realistas, no sé por qué no se usan y se usa esa foto que no es nada, no sé. Sí, como el típico cuadro este, sí. Sí, que no parece matemática, no es la típica matemática, que no corresponde con la imagen que tenemos de una mujer matemática. Y nada, no, solo una curiosidad. Muchas gracias, Egan. Ciertamente todavía mucho recorrido, como comentaba Nerea, en el tema de la igualdad y el reconocimiento y el que, bueno, pues en España tenemos un handicap muy grande. Hay muy pocas mujeres profesionalmente hablando y el problema es que de abajo, como ha comentado Nuria, que está participando en un programa del ministerio para atraer a las chicas jóvenes de los institutos hacia el ámbito de la ingeniería, pues la verdad que lo vemos en la ingeniería, es decir, el número de mujeres también es muy pequeño. Es lo que tú dices, hay varios libros al respecto del debate y bueno, pues el propio ecosistema de San Francisco, que está a debate en algunos libros, indica que un entorno, tú lo has comentado, empresas creadas por hombres en un entorno de hombres, y es verdad que no hay una imagen tampoco de mujeres en el ámbito de la tecnología en general, en la informática, sí, tecnología en la general, sí. Entonces, bueno, pues hay esa no imagen y también ahí queda también mucho por hacer para alcanzar esa igualdad. Hay que convencer a las chicas jóvenes que están pensando que estudiar ese salto a la ingeniería. Pero no es fácil, ciertamente. Bueno, pues Paco, creo que no hay más preguntas y bueno, ya Nerea, después de hora y cuarto de hablar sin parar, también tenemos que darle el descanso. Nerea, muchísimas gracias, ha sido realmente un placer que inaugure este ciclo. Yo espero que los asistentes lo hemos disfrutado todos y realmente, bueno, pues el cómo llevas la inteligencia artificial a todos los públicos, como decía el título de tu charla, pues hoy un claro ejemplo de esa capacidad de divulgar y llevarla a todo. Gracias, muchas gracias, de verdad, por invitarme. Gracias. Pues a ti por aceptar y a Paco
por hacer o sea, la invitación Por el lío. y el contacto contigo. Nuria lo que te ha dicho, cuando tuvimos la reunión que empezamos a discutir el tema del ciclo, Nuria lo decía, oye, yo sigo a Nerea, intentar convencer a Nerea de Qué guay. que A mí venga. me gusta mucho, ¿eh? O sea, fuera de que es verdad que a veces cuesta cuadrarlo un poco, pero me gusta estar cerca de las universidades también, por eso yo creo que es indudable que hacéis también un papel a veces poco gratificante, pero muy, muy importante, no sé, para hacer llegar esto, ¿no? A cualquier tipo de persona. O sea que ahí, pues, muchas gracias por lo que os toca. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, pues bueno, y ya queda pues invitar a todos los asistentes a que participen en en las siguientes conferencias del ciclo y bueno, pues pondremos nuestro pequeño granito de arena en la divulgación de la IA para todos. Pues muchas gracias a todos. Perfecto, gracias, chao. Bueno, muchas gracias. Hasta otro día, gracias. Gracias.